Bien, en esta mañana, terminando el año, Ana Karina me decía, mamá, no me has dado las directrices para comenzar este nuevo año. Yo le decía, es que eso tengo que esperar que Dios me lo dé. Sin embargo, ya yo estaba ya para ese momento clara. Y ella me dice, ¿y cómo piensas tú que debemos comenzar este año? Yo le digo, mira, yo creo que hay una sola manera de comenzar este año. Y es dándole gracias al Señor. Y por eso hemos escogido como propósito para este comienzo de este año el agradecimiento a Dios, el agradecimiento al Señor, porque yo creo que nosotros tenemos que elevar nuestro entender de temas como estos. Ciertamente muchos, yo no sé cuántos, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí sentados detrás y delante de mí llegaron al Señor, a sus caminos, bajo un problema, bajo una enfermedad o bajo una situación difícil? Levanten sus manos. La gran mayoría, ¿verdad? Y es que sucede algo con el ser humano. Y es que muchas veces el ser humano no piensa en este tema, en esta necesidad de Dios en su vida, sino hasta que le toca el momento difícil. Porque mientras el ser humano goce de la vida, beba y coma, como dice el libro de Eclesiastés, que es lo que le toca al ser humano en la tierra, comer y beber, mientras le toca una vida de bonanza, ni por el carrizo piensa en Dios, ni en la necesidad que tiene de Él. Sin embargo, cuando viene el momento difícil, cuando se acaban las ideas creativas que como seres humanos nosotros podemos tener, es allí cuando el hombre comienza entonces a pensar en ese Dios que de alguna manera, aunque no le conozca, sabe que al buscarlo va a obtener una ayuda y va a obtener una respuesta. Y por eso esta predicación se llama así: gracias. Simplemente gracias. Y yo sé que en ese comienzo, cuando comenzamos y cuando comenzamos a manifestar esa gloria de Dios en nuestra vida, y cuando comenzamos a ver que esos problemas comenzaron a enderezarse, y cuando comenzamos a ver la mano de Dios proveyendo, y cuando comenzamos a probar la paz de Dios, y cuando comenzamos a ver su sanidad, porque aquel que llegó enfermo recibió sanidad. Aquí hemos tenido grandes milagros en medio nuestro que ha hecho el Señor. Y cuando hemos comenzado a entender, eso es lo que ha salido de nuestra vida. Gracias, gracias, simplemente gracias, Señor. Y allí no le estábamos reprochando nada a Dios, ahí no le estábamos sacando cuenta, y ahí no le estábamos diciendo nada contrario. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo en ese momento más de lo que habíamos esperado. Pero ese fue el comienzo. Y esta es una carrera y un camino que poco a poco vamos asumiendo y vamos asimilando y vamos avanzando, porque hay una meta trazada. Y si yo preguntara, Dariana, ¿cuántos años han pasado desde que te entregaste al Señor? 12 años. Y sigues diciendo gracias, Señor, simplemente gracias. Kirya, ¿cuántos años han pasado de aquellos tiempos? Ahora 20 años. 20 años. 20 años casi que le dé a mi hijo. Y sigues siendo agradecida. Hermanos, porque el tiempo pasa. Pero ¿sabe lo hermoso del Señor? Que aunque en el Apocalipsis nos dice que no olvidemos el primer amor, ¿verdad? La exhortación que le hacen a la iglesia de la Odisea, creo que es, que le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Omar ha explicado esto en una oportunidad, a mí siempre se me quedó grabado. Sabe que el primer amor es ese comienzo del enamoramiento. Pero cuando uno cada día se enamora más del Señor, hermano, mire, ese primer amor queda chiquito. Porque es el comienzo de la relación con Dios. Pero cuando la relación se va llevando próspera, en victoria, en bendición, ¿usted va a preferir el comienzo o lo que sigue avanzando una relación? Lo que sigue avanzando, porque cada día se pone mejor.
Y cada día la relación con Dios, si nosotros la sabemos llevar en amor y en entendimiento, esta es una vida que cada día se pone mejor. Porque lo que nos ofreció Dios ayer con el entendimiento de su Espíritu, hoy es otra revelación es mayor. Es como aquel día que comienza con la puesta del sol, que va saliendo, que va naciendo, pero a las 12 del mediodía, ¿cómo está el sol? En plenitud. Así es en nuestra vida la luz que el Señor ha derramado. Y por eso en esta mañana vamos a comenzar a hablar del agradecimiento, de ese gracias, Señor, simplemente gracias. Y decía Gabriel, bueno, hemos pasado el 2020. ¿Quién quiere volver a vivir el 2020? Oscar, nadie, hermano. No, por mí que se alejen, es un año ni siquiera que deberíamos recordarlo. Sin embargo, cuando uno aprende a pasar por procesos, aún las cosas malas uno las agradece. ¿Qué le digo yo? ¿Por qué? Porque todo ayuda a bien. Porque todo deja una enseñanza. Porque todo es parte de la perfección de Dios en nuestra vida. Y por eso es que si ayer dijimos gracias, Señor, en la sencillez de Dios haber resuelto el problema matrimonial, o de Dios haber resuelto el problema de salud, o de Dios haber resuelto alguna situación en nuestra vida, hoy también tenemos motivos por los cuales seguir siendo agradecidos con Él. Y por eso el texto lema que vamos a estar trabajando en este tema del agradecimiento es el Salmo 100, versículo 4. Y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En la del lenguaje actual dice, vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Imagínense que uno entrara por las puertas del templo con acción de gracias, como era costumbre en el pueblo de Israel. Uno entraría con los panderos y celebraría, ¿verdad?, la gloria del Señor. Y esto es en los atrios, es antes de entrar por las puertas. Porque los atrios eran los patios que antecedían las entradas de las puertas al templo, el acceso al templo. Inclusive en el templo de Salomón habían 3 atrios. Uno, que era para las mujeres, eran las más relegadas de esa sociedad. El segundo era para el pueblo, que me imagino que el pueblo para ellos eran los hombres. Y no sé si los niños estaban incluidos ahí porque no era el tema de mi predicación, solo lo leí así por no indagué al 100%. Y el tercer atrio era el atrio que llamaban de los sacerdotes, donde solo ministraban aquellos que estaban en el sacerdocio. Pero en fin, el atrio era ese lugar, ese patio, que en algunas veces tenía hasta una fuente, que precedía la entrada al templo como tal. Es decir, que aquí los atrios serían ahí en la calle, o en su defecto saliendo aquí en la platabanda, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de esto? Que la palabra del Señor nos está alentando a que entremos por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza, con celebración, con canto, con alegría ante la presencia del Señor. Esto yo creo que es un buen ejercicio y yo quiero ejercitarnos de alguna manera en esta mañana y me gustó mucho cuando desde el arranque que hizo nuestro hermano Carlos, Dios te bendiga, ¿verdad? Pudimos sentir esa presencia del Señor que se derramó en medio nuestro y pudimos alabarlo con toda la expresión de nuestro corazón. Pero a mí me gustaría que aquí ese pueblo que entra a este lugar con acción de gracias, alabando y glorificando el nombre del Señor en este momento, abriera su boca y pudiera alabar al Señor, dándole las gracias
con esa acción de gracias, como nos dice la palabra del Señor. Vamos, espontáneamente, a la libertad de usted como pueblo del Señor. Dígalo con sus labios, suelte la palabra con sus labios. Porque acuérdese que hay poder en las palabras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que aunque aquí estemos congregados, una cantidad de personas, cada palabra de adoración y de alabanza llega como algo único a la presencia del Señor. Y lo vamos a ver en la enseñanza. Y eso es hermoso, porque dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y Él cuando nos mira como un todo, sí, Él nos mira como su pueblo y recibe la alabanza de su pueblo, pero de manera individual. Cada uno de nosotros es un perfume con una fragancia. Y usted podrá tener una vitrina de muchos perfumes. Y aunque todos son perfumes, y eso es la característica general, cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos es una fragancia distinta. ¿Sí? Bueno, cada uno de ustedes es un frasco de perfume ante la presencia del Señor. Y cuando usted suelta su alabanza, esa alabanza perfuma el trono del Señor. Por eso sea original. Sea original, no imitación. ¿Ok? Agradecimiento. La palabra agradecimiento significa, le puse 3, acción y efecto de agradecer. Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Wow. Si nosotros comparamos la sociedad en la cual vivimos, lamentablemente tenemos que reconocer que estas cosas se han perdido, ¿sí? Y que muchas veces no hay un agradecimiento genuino en todos los sistemas en los cuales nos movemos, sea en los estudios, sea en los trabajos, sea en las comunidades, en los diferentes sectores y lugares, inclusive dentro de la misma iglesia del Señor. Muchas veces no hay esa estima, ese sentimiento de estima y de reconocimiento que deberíamos desarrollar por aquellas personas, ¿verdad?, que de alguna manera, de las cuales se ha recibido un bienestar, un servicio. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, hablando en hebreo del mismo Dios, que Dios no se olvida de estas cosas y que la recompensa viene de Él. Y dice un versículo que siempre ponemos en las placas y en los reconocimientos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestro trabajo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, la misma palabra del Señor nos enseña que Dios no se olvida, hermano, de la obra, del trabajo que nosotros, cada uno, podamos desempeñar. ¿Qué es lo que nosotros, y en eso yo me enfoco, que la verdadera recompensa nunca va a venir de los hombres? Si los hombres agradecen, bien. Si no agradecen, bien, aunque duela. Pero la verdadera recompensa, espérela siempre de Dios. Si usted lo trabaja enfocado como es, hermano, usted siempre va a servir con amor, usted siempre va a servir de la manera correcta. Amén. Pero aprendamos a ser agradecidos. El tercer concepto dice que es el acto y resultado de agradecer, es la acción y el efecto, el acto y el resultado. Quien agradece expresa su gratitud, la valoración que se tiene hacia aquel que realiza un favor o que presta ayuda. Un sentimiento que generalmente lleva a tratar de devolver de alguna forma, debería decir ahí, de devolver de buena forma, porque de alguna forma es que a veces se paga agradecimiento por mal agradecimiento o una cosa positiva por algo negativo. Sí, eso pasa. Entre los hombres pasan muchas cosas. Pero dice la colaboración recibida. El agradecimiento, y ya usted va a entender por qué resalté esto, el agradecimiento surge a partir de la recepción de algún tipo de beneficio. Pásalo.
¿Será por eso que el Salmo 103, versículo 2 nos dice, y no olvides ninguno de sus beneficios? Busca el Salmo 103 allí. ¿Será por eso que entonces el salmista lo dejó allí plasmado como un recordatorio de que no olvidemos los beneficios que hemos recibido del Señor? Y alguien que, por favor, bueno, tenemos un problema con los micrófonos, tendrá que ser, ese micrófono fue el que usaste tú, ese que está ahí está uno. Ok, lee tú. Cuando dice, el 3 debe ser, porque este es el que... No, el 2. El 2, ajá, a partir del 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué hace Dios? Perdona. Quiero que lo digan bien. ¿Qué hace Dios? Perdona todas tus iniquidades. No olvidemos entonces que es Dios el que perdona nuestras iniquidades. ¿Y qué es iniquidad? Un pecado reiterado y enraizado en la generación o en nuestra vida. Eso lo perdona Dios. Así que yo soy así porque es que mi abuelo, mi tatarabuela y no sé, nada de eso. Es que yo desde que nací, no. En nosotros esas herencias malas se mueren y se acaban. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestras iniquidades. Y las iniquidades son esas herencias malas que te traen. ¿Sí? ¿Qué más dice? El que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Amén. Solamente el dolor de cabeza. Solamente el dolor de columna. Todas las dolencias. Y no solo las dolencias en el cuerpo. Las que son más dolorosas. ¿Cuáles? Las del alma. Dios, hermanos, ha sanado nuestras dolencias en el alma. Eso es un motivo para darle gracias a Dios. Si no, mírate en el espejo cuando llegaste al Señor. Mira la cara que tienes hoy día. Si sigues teniendo la misma, hay un problema. No, claro, es la misma cara. Ah, ¿verdad, Rosmeira? A veces mi hija me dice, mamá, no me mires con esa cara. Y yo le digo, es la única que tengo. Sí, es verdad, es la misma cara. Claro, como vas a ver a otra persona. Pero sí ves a otra persona espiritualmente. Porque en un tiempo probablemente no sonreías. Y ahora Dios ha puesto una sonrisa en tus labios. Probablemente antes vivías en angustia, en quebranto. En depresión, en tantas cosas, hermanos, que puede traer una persona, en dolores fuertes del alma, de cosas que pasaron, que viviste, y hoy, ¿cómo es tu rostro? Hoy sonríes. La Biblia dice que el corazón alegre, entonces tienes que ser más bonito, ¿vale? La misma cara pero mejorada, porque Dios es el cirujano del cielo, que no solo restaura, no solo rejuvenece, sino que mejora el aspecto, hermano. Mire, usted sabe feos, bonitos, los que están en las iglesias que le sirven al Señor. Claro que sí, porque si dice que el corazón alegre hermosea el rostro, quiere decir que Dios, aún aquellos que no estén tan agraciados, los pone bonito, hermano. Porque la gracia que el Señor derrama es única. Y basta solo la gracia de Él para que nuestro aspecto mejore. Amén. Sigue la otra. El que rescata del hoyo tu vida. Ay, Dios. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos estaban en el pozo de la desesperación? Como David. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo sacar del pozo. Yo no sé si mandó ángeles. No sé si lo hizo a través de su espíritu, pero Él sacó
del pozo la vida del salmista. Y dice que lo puso sobre peña, es decir, pie seguro, en roca firme, en piso firme. Hermano, ¿y de a cuántos de verdad el Señor les ha sacado del pozo de donde se encontraban? Póngale el pozo que usted quiera, el nombre que usted quiera. Cada quien sabe de qué pozo lo sacó el Señor. Pues Dios lo ha sacado de allí. Y si usted todavía como que siente que está ahí, vuelvo a decir, el problema lo tiene usted. Porque las promesas del Señor son firmes. Dice que sí y en Él, amén. Son firmes. Pero eso lo ha hecho el Señor. ¿Qué más dice? El que te corona de favores y No, misericordias. esta es lo mejor. Esta es la mejor parte, esta es la que nos gusta a todos. El que nos corona. ¿De qué? De favores y de misericordia. Esta palabra encierra mucha verdad que no voy a explicar en este momento, tal vez en otras circunstancias. Pero que diga la palabra del Señor que Dios nos corona, hermano. ¿Sabe lo que representa una corona? Legado, linaje. Nos coronó de favores y misericordia. Hay un versículo que es el preferido de mi apóstol y dice que porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre lo repite. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, regalo perfecto, toda buena dádiva, es decir, esos son los favores y esos son las misericordias que el Señor derrama sobre nosotros. Sobre sus misericordias dice que son nuevas cada mañana, es decir, que hay una renovación de su misericordia cada mañana para nosotros. Pero Dios no nos mandó a vivir de misericordia. Atentos con esto. No se conforme con vivir con la misericordia del Señor de cada día. Deje que ese sea un extra. Usted vive bajo promesa. Usted viva bajo palabra de Dios, bajo su bendición que enriquece y no añade tristeza. Y no tiene que ver esa riqueza con mucho, con abundancia. No perfectamente tiene que ver con eso. Porque Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir también en abundancia. Y mire, yo le explicaba a mi hija, porque hemos hablado uno en esta cuarentena que no habla uno. Y en esas habladurías yo les decía a ellos, haciendo un ejemplo cuando se iban a ir mi familia para España. Yo le decía a ella que la vida a mí me ha enseñado desde pequeña que no todos los días de la vida en nosotros va a haber prosperidad. Habrán días que vayan a ser estrechos y difíciles en los cuales pasemos trabajo, que no tengamos todo el alimento que quisiéramos comer, que no tengamos toda la provisión para las necesidades que nosotros podamos tener. Porque hay estrechez, pero también hay días de abundancia en el ser humano. El problema es que el ser humano siempre quiere, es el momento de la abundancia, ¿o no? Todos lo queremos. Todos lo queremos tener un buen trabajo de la cual nos provea buenos recursos económicos, que nos permita tener un carro, que nos permita optar o por lo menos soñar con una casa propia y así sucesivamente, que nos permita vestir como es adecuado y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y puede que usted tenga mucho de él, pero sea pobre mentalmente. Entonces el problema no es el dinero en el ser humano. El ser humano en los días de escasez debe aprender a vivir en esa escasez y pedirle a Dios y esa ayuda para que Dios sea el que bendiga, el que traiga las bendiciones a nuestra mano y entonces vengan los días de abundancia. Pero para que en los días de abundancia también aprendamos a vivir con sabiduría. ¿Aló? Porque el problema sucede que entonces cuando tenemos abundancia, despilfarramos esa abundancia en tonterías, en estupideces. Y después cuando llega el tiempo flaco, es que no hago esto porque no tengo. ¿Y cuando tuviste? ¿En qué lo gastaste? Entonces, ¿en qué consiste el asunto?
No es no tener ni tener, sino aprender a vivir en sabiduría, sabiendo que el que trae a nuestra mano la bendición es Dios. Dice su palabra que en Él está el hacer riquezas. ¿Quiere riqueza? Comience por la riqueza de su espíritu. Y conforme prospere y se enriquezca su espíritu, Dios comenzará a hacer brotar bendición. Hermano, por eso le digo que esto es un asunto de convicciones. De que si ayer agradecimos en la escasez, cuando venga el día de la abundancia, también hay que agradecer. O viceversa. Porque Dios al final, hermano, ¿sabe qué va a pesar? El corazón, los pensamientos, las intenciones que puedan haber en nosotros. Y eso es lo que trae la recompensa de sus favores y de sus misericordias. ¿Qué más? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te ¿qué? Rejuvenezcas. Como el águila. ¿De qué manera Dios puede saciar del bien nuestra boca? ¿Será solo con el alimento físico? No, también con el alimento espiritual. Porque todo lo que entra por la boca llega y cumple un efecto en nuestra vida. Sea la comida física, todo lo que comemos físicamente, o sea también lo que es espiritual. Y la palabra del Señor dice, en un salmo, decía que los mandamientos de Jehová, cuando habla de eso, dice que hay una parte que dice que son como miel, ¿cómo es? Como miel que destila del panal, dice una expresión. Está haciendo referencia a algo que se come. Ahora, ¿se podrá comer la palabra del Señor literalmente? No se come de esa manera, pero ¿de qué manera sí se aprovecha? ¿De qué manera sí podemos decir que se come y se digiere? Cuando ella entra a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, y entonces permitimos que cause un efecto en nuestra vida. Y por eso es que dice que sacia de bien tu boca, y en la medida en que esa palabra entra y hace el efecto para el cual ha sido enviada, sanar, restaurar, liberar, salvar, restituir, todo eso, hermano, entonces ¿qué hace como fin? El último pedacito que dice el versículo, que es de modo que te rejuvenezca. Ahí viene el rejuvenecer de nuestra fuerza, de nuestro espíritu, de todo lo que nosotros necesitamos sentir que es rejuvenecido. ¿Queda algo? El 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bueno, ya ahí va refiriéndose a otra clase de beneficios. Pero vea todo lo que hemos recibido del Señor. ¿Merece Dios nuestro agradecimiento? Claro que sí. Y aunque no haya recibido todo lo que acabamos de leer y especificar, pero aunque sea por una cosa, déle gracias al Señor, hermano. Déle gracias al Señor. Ahora, ¿cómo se le llama a alguien que no es agradecido? Malagradecido. Y yo creo que alguna vez todos hemos tenido un malagradecido. Cerca, no tan cerca y hasta lejos. ¿Sí? Ay, yo los tengo hasta lejos. Pero no importa, yo los amo igualito, yo los quiero igualito. Si yo le contara, hermano, cuántas cosas. Ay, Dios. Pero yo todas esas se las dejo al Señor. Yo me río de verdad, porque es que uno tiene que enfocarse, hermano. Y parte de cuando nosotros aprendemos el arte de tratar con la gente, que no es fácil. Y todos tenemos que tratar con la gente porque somos gente sociables. ¿Sí o no? En diferentes esferas. Ay, hermano, no es tan fácil. Pero cuando uno enfoca todas esas cosas en Dios, bueno, uno ve los panoramas diferentes. Y aunque hay cosas que uno tiene que ajustar en su vida, lo importante es no perder la esencia de lo que nosotros somos. Nunca se me van a olvidar unas palabras que me dijo Joe Ferreira en una administración que nos hizo allí. Nunca se me van a olvidar y siempre las tengo presentes. Siempre le digo al Señor, señores, allí es donde yo quiero permanecer, en ese consejo que me dio ese hombre de parte tuya. Y es un trabajo que uno tiene que hacer siempre. Ahora, para reflexión personal, no vea al que está delante de usted, no mire y ni piense en el que tiene atrás, ni el que está a su lado, si es su esposa, su hijo. No vea a ningún lado, usted solito ahí.
Usted solito ahí con el Señor. Y lea esta pantalla que dice aquí. ¿Es usted un cristiano agradecido con Dios? No lo responda. Silencio absoluto. La lechuza hace. Medítelo. Medite para sí mismo. ¿Soy agradecido con Dios? ¿Siempre o casi siempre? ¿Nunca o casi nunca? ¿O será o habrá alguien que diga, bueno, hermana, depende de las circunstancias que me toque vivir? Porque si me enfermo no le voy a decir, Señor, gracias porque estoy enfermo. Diría alguien. Y ese es un pensamiento lógico. ¿Verdad que sí? Ay, pero aquí es donde Dios nos desbarata todo. Aquí es donde Dios nos desbarata todo. No, pero depende, si tengo comida en mi casa, le doy gracias porque llegó la bolsa, porque llegó la caja, porque me dieron X provisión. Porque me llegaron los bonos de Maduro. ¿Cómo se ponen alegres cuando llegan los bonos de Maduro? Hay una por allá que cuando no le llega protesta, hermano, y hasta ahora, porque allá tienen que venirle todos los bonos. ¿Y sabe qué? Le vienen todos los bonos. Eso es fe. Pero ese depende de las circunstancias. Es parte de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer. Porque entonces eso significa que yo voy a ser agradecido con Dios. Voy a ser agradecido de todos sus beneficios que me dice el Salmo 103, solo si las circunstancias favorecen o también cuando no me favorecen. Y no digan que sí ahorita, sino que medítelo en su corazón. Porque casi siempre cuando las circunstancias no son fáciles, ¿qué hacemos? Dígame lo que hacemos. Yo le voy a decir lo que hago yo. Me quejo delante de Dios. ¿Sí o no? Nos quejamos. Protestamos. Y hasta casi que le decimos, mira, tú, Dios, tú. Casi que lo tuteamos. Porque hay demandas en nosotros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que dimensionar esta verdad. Tenemos que aprender a ser agradecidos. En la palabra del Señor dice la manera siguiente. Vamos a leer el medio, que es la Reina Valera, que nosotros conocemos primero. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tengo que darle gracias a Dios si tengo trabajo? Sí. Y si no tienes, también. ¿Tengo que darle gracias a Dios si estoy enfermo? Sí. Aunque duela, aunque sea llorando, dele gracias a Dios. Y si estoy sano, brinque, salte, más sea agradecido. Hasta por respirar bien, hermano, hoy tenemos que darle gracias a Dios. Usted no sabe esos enfermos que están en los diferentes hospitales alrededor del mundo, cómo desearían siquiera poder respirar y que sus pulmones pudieran sostener ese aire, porque para ellos ese aire es la vida en segundos. Y esto, hermanos, son cosas que tienen que hacernos meditar. Hoy por hoy podemos entender más lo que dice el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, es decir, en la iglesia, en el templo. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y danza. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos de júbilo. ¿Y me falta un pedacito? No, algo más antes. Con címbalos resonantes
y con címbalos de júbilo. Viste que sabía que me faltaba un pedacito. Y después dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos respiran aquí? Alaba a Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya a su nombre. Dice la traducción lenguaje actual, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esta la habla más clarito. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Ay, papá. Nueva traducción viviente dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo decir que Dios es el sanador si nunca me enfermo? ¿Cómo yo puedo clamar a Él esperando sanidad si no me enfermo? No, entonces tiene que venir la enfermedad para que en medio de la enfermedad yo ejercite la fe y ejercitando la fe recibe el beneficio de Dios. Porque Él es el que sana nuestras dolencias. Ay, pero hermana. Ay, pero esto. Ay, es dolor. Y por eso es que a veces gente en vez de dar alabanza, lo que da es quejabanza. Puro ay. Y no estoy diciendo que no tengamos circunstancias difíciles que estemos enfrentando. A todos se nos acaba el queso, la boloña. Mire, yo antes en mi casa comía queso amarillo. Jamón plum roll y no se compraba otro. A menos que fuera el Oscar Mayer y eso cuando no había jamón plum roll. ¿Y ahora? Queso blanco duro. ¿Y queso blanco duro? Porque ahora hay que comprarlo. Si no es el Santa Bárbara, el Señor la reprenda. El otro queso llanero. Pero que sea blanco duro para que dure. Y boloña. Yo no como boloña, hermano. Es raro cuando yo le digo a mi hija, ráyame aunque sea un poquito ahí, porque es que no la paso. Sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. Cuando va mejorcito, mi esposo me dice, mi amor, te traje queso amarillo. Gloria a Dios. Pero se lo come todo el mundo en la casa, no respetan. Hermano, pero ¿sabe qué? Señor, si hay queso amarillo y jamón plum roll, gracias, Padre, por la provisión que vino. Gracias. Pero si hay queso duro, gracias. Hermano, porque si yo creo, yo veo la gloria del Señor. Y así es, hermano. Pero es una fe en ejercicio verdadero y real. Y por eso es que Venezuela es el paraíso ideal para nosotros, hermano, ejercitar la fe. Porque si hemos llegado hasta aquí, porque si nos hemos sostenido hasta este momento, es porque la mano poderosa del Señor ha estado con nosotros. Si no hemos sucumbido es porque Dios nos tiene asidos de su mano. Y no caeremos, no nos dejará caer, aún en el momento más difícil de nuestra vida. Amén, iglesia, ¿lo cree? Créalo con entendimiento en su espíritu y en su corazón. Hermano, quejarse no va a cambiar las circunstancias que usted tiene. Para nada, al contrario, la ponen más compleja. Hay que cambiar la actitud y hacia Dios hay que cambiar la actitud. Nosotros como creyentes tenemos que tener la actitud correcta ante nuestro Dios y ejercitarnos en lo que su palabra nos enseña. Y ahí dice la palabra que seamos agradecidos en toda circunstancia. Pásalo. Y aquí está la historia. En la misma palabra del Señor hay ejemplos, hermanos, de gente agradecida, pero también de gente malagradecida. Y el ejemplo, el primerito que les quise traer, que es para hoy, el compartir de hoy,
Lucas 17, 11 al 19. No lo busque porque yo traje el pasaje ahí escrito porque tengo problemas ahorita fuertes hasta que cambie los lentes. Tengo problemas fuertes en la visión, pero entonces se lo puse allí para poderlo leer. Le voy a pedir a Gabriel o a Elizabeth, a alguno de ellos que por favor me ayude a leerlo. Quiero resaltar solo esto antes de leer la historia. En el Antiguo Testamento la enfermedad llamada lepra fue considerada más bien como un castigo del Señor. La persona enferma era declarada inmunda y como característica tenía que vivir sola y fuera del campamento. Imagínense esto, hermano. Fuera niño, fuera joven, fuera hombre, mujer, tenía que vivir fuera del campamento solo y tenía que estar declarado como inmunda. No podían acercarse a la gente sana. Si usted lo quiere leer completo, eso está en Levíticos capítulo 13 y 14, toda la descripción acerca de los leprosos de ese momento. Y ojo, lepra, cuando se refería a estos casos, estuve leyendo que no era solamente la enfermedad de lepra, que si alguien, aquí está la doctora, bueno, no sé si doctora, te voy a meter en complicación. ¿Cómo se llama médicamente la enfermedad de lepra? Eso tiene un nombre. Pero dice lo que leí, que cuando se referían a lepra, y de hecho cuando usted si se detiene a leer en Levíticos 13 y 14, usted se va a dar cuenta, era más que todo las enfermedades de la piel las que eran declaradas como lepra. Y usted sabe que hoy en día se ha descubierto médicamente cualquier cantidad de enfermedades en la piel. Y no necesariamente es lepra, pero al parecer decirle lepra no era necesariamente o intrínsecamente referirse a la enfermedad como tal de lepra, porque cuando usted lee el pasaje usted se da cuenta que decía, y si le sale la roncha, y si se pela no sé qué, y si le sale no sé, o sea, la misma palabra describe una cantidad de cosas que uno sabe que era una forma como generalizar las enfermedades que eran de la piel, que para que no fueran contagiosas declaraban a la persona inmunda y la sacaban fuera del campamento. Pues bien, esta historia que vamos a leer era de 10 leprosos. Léalo, Eli. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Esta historia tiene varias enseñanzas tremendas y yo quiero que usted la vea en esa dimensión. Y resalté algunas cosas allí. Por ejemplo, que no podemos olvidar que eran 10 leprosos. Pero uno de ellos fue el que volvió cuando se dio cuenta que había sido sanado y lo hizo glorificando a Dios a gran voz. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y de paso, para ñapa, era samaritano. ¡Ja! Lecciones. Puntos de enseñanza para nosotros en esta mañana. Fueron 10 los que pidieron misericordia, pero solo uno de ellos fue agradecido. Y de paso no era judío, sino samaritano. Y comienzo por el final. Eso de que, y de paso era samaritano, era porque históricamente los judíos y los samaritanos eran enemigos. Es decir, que estamos hablando de alguien cuyo criterio histórico de vida era enemigo de los judíos, del pueblo de Dios. Pero ese enemigo fue el que vino a darle gracias a Jesús. Eso por ahí. Pero cuando yo les resalto el hecho de que fueron 10 los que pidieron misericordia, pero solo uno vino a ser agradecido, lo primero que le voy a decir, hermano, y usted sabe que es así, es que el que es mal agradecido siempre va a ser mal agradecido.
Y el que es agradecido siempre va a ser agradecido. Porque esto es algo, un valor que parte desde el mismo corazón de la persona. Y esto es algo que se cultiva desde pequeño, desde el niño. Y si no se le cultiva al niño el ser agradecidos, hermano, con lo mucho o con lo poco, con lo sencillo o con lo más complejo, lamentablemente esa persona se va a desarrollar como malagradecida. Uno mismo a veces ve como regalándole algo a un niño, ni las gracias, hermano, se la dan, ni a los padres. Al contrario, muchas veces se bataquean, muchas veces son niños que no aprecian eso sencillo o lo mucho o lo poco que los padres hacen por ellos. Pero ¿sabe de quién depende eso? De lo que le enseña el adulto. Porque el niño no sabe, él está siendo enseñado, ejercitado. Pero por ejemplo eso, entonces el adulto que es malagradecido va a ser malagradecido siempre. Y si dice gracias, lo va a decir entre los dientes. Gracias. ¿Sabe un defecto del malagradecido? La desconfianza. La gente que por lo general es malagradecida es una persona desconfiada. Siempre está pensando y creyendo que la gente le está haciendo algo malo. Y por eso aprende a ser así, no agradecido. Y el problema es que como viene con ese criterio de vida, piensa que Dios se la tiene dedicada. Porque lo que piensa de los seres humanos también lo piensa de Dios. ¿Cómo le compruebo esto? Búsquese y léase Primera de Juan, cuando habla del amor. Y dice, ¿cómo puedes amar a Dios sin haberlo visto si no amas a tu hermano a quien has visto? Yo traslado esa verdad a esto que le estoy diciendo y le estoy diciendo que la gente que tiene problemas para ser agradecido con Dios como su Padre Celestial es gente que tiene problemas de agradecimiento generalizado en su vida. El que es agradecido agradece todo lo que reciba, sea lo más sencillito a lo mejor y lo más valioso que le puedan dar. ¿Sí o no? No están muy convencidos. Eso me hace pensar si tenemos gente aquí que se está revisando y analizando para ver si es agradecido o no es agradecido. Mire, hermano, y eso yo se lo digo, eso se aprende desde pequeño. Voy a hablar un poquito de mí. Y no en vanagloria, para que usted vea. Y para que usted vea cómo son las cosas. En nuestra familia tenemos una tía que era adinerada. Tenían negocios, ahorita viven en Italia, se fueron permanentemente de Venezuela. Ella tenía 2 hembras. Cuando sus hembras estaban pequeñas, nosotras también estábamos pequeñas. Hermano, esa era gente que compraba en tiendas caras, ropa costosa. ¿Y sabe qué? Por años yo me puse la ropa creo que era de una, ¿no? Era de una porque de las dos tenían diferentes cuerpos. Me puse la ropa, esa ropa de calidad, de buena cara y todo eso, de mis primas. ¿Y usted cree que a mí me daba pena? Ni por el carrizo. Mamá, todos los diciembre, anda a buscar la ropa en casa de mi tía. Claro, hermano, porque aunque era ropa usada, era una ropa que venía en muy buenas condiciones. Era ropa buena, que esas muchachas se la ponían a veces hasta una sola vez. Y venga, pantalones nuevos, conjuntos vestidos, porque vestían bien, nuevos. Lo que no aprovechamos que eran los zapatos. ¿Tú? Ah. Entonces, pero ve, ¿sabe qué? Yo no lo hacía, ropa usada. No, ¿qué va? Si no es nueva, yo no uso ropa usada. Hay gente que es así. Y aún teniendo necesidad, el orgullo por el mal agradecimiento
hace que ni siquiera reciban el bien que están necesitando por causa de que el orgullo no les permite pensar que se van a poner una ropa usada de otra persona. Hermano, eso es vano, tonto. No, yo sí, mamá, búscala. A veces venían 2 bolsas, hasta 3 bolsas, hermano. Y gloria a Dios, Padre, gracias. Y yo me ponía mi ropa tranquilamente por años, hermano. Y le daba gracias a Dios por mi tía y por mis primas. Le daba gracias a Dios porque yo lo veía que era Dios el que traía esa provisión. Ah, no, ropa usada. Ay, no, zapato usado. Ay, no me regales. Bueno, no me vayas a dar lo que sobra. No, hermano, no. Por eso le digo que muchas veces el gesto de ser agradecidos está en la persona, parte del corazón. Y aquí lo vemos, la prueba. ¿Cuántos pidieron misericordia? 10. ¿Cuántos recibieron el milagro? Todos. Solamente que uno, yendo por el camino, se dio cuenta. Estoy sano. Y como era de corazón agradecido, se devolvió. Y llegando ante Jesús, le dio gloria a Dios en alto. Y dice que hasta se postró totalmente, rodilla en tierra, dándole gracias a los pies de Jesús. ¿Has sido capaz tú de arrodillarte ante Dios, a orar, a agradecer, a alabar, a proclamar? No, yo sé que todos se han arrodillado delante de Dios, pero ¿te has bajado más allá de las rodillas? ¿Te has tirado frente en tierra delante de tu Dios? ¿Lo has hecho? No, pues hasta ese nivel no llego. Hace falta. ¿Pero por qué? Pues mira, que va a estar esperando Dios ese gesto de uno. No, chica. Sí, hermano. Mire, para Dios, todo lo que se tenga que hacer. Cuando nosotros somos agradecidos y entendidos de que Él se merece nuestro agradecimiento, hermano, no importa que tengamos que ser tirados en el piso, se ensucie la ropa, se arrugue, el cabello se llene de moco, lo que sea que pase, rodilla en tierra y frente en tierra, no importa, porque lo estamos haciendo con una actitud de reconocimiento y de agradecimiento ante aquel que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Mire, hermano, yo estaba en tremenda actividad por allá metida con Dariana, ¿verdad, Dariana? Y yo era invitada ahí en primera fila con la otra predicadora, con su esposo que trabajaba en PDVSA, gente de plata, la cosa y la broma, y estábamos allí porque ella iba a predicar unas noches, yo otra noche, y ella un día y otro día, y ahí estábamos. Y yo podría decir, no, Señor, yo no voy a entrar a esas administraciones, y yo no me voy a, no, yo aquí me quedo tranquila, yo voy a disfrutar mi momento. Mire, hermano, ¿sabe qué hizo Dios? Frente en tierra. Rosa, frente en tierra. Y yo le decía, pero yo soy invitada, Señor. Y no, porque hay que hacer las cosas como Él dice que se tienen que hacer. ¿Y sabe qué? Tremenda bendición me llevé ese día, hermano. Me llevé la bendición de parte de papá. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser abiertos para con nuestro Dios, abiertos con nuestro Padre Celestial. Y ejercitar verdaderamente, hermano, eso que es el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aunque no te haya sanado, pero te salvó la lepra del alma. Porque el pecado es considerado como una lepra. Te salvó de la vida de pecado, de condenación que había sobre ti. Te salvó. Te ha garantizado la vida eterna. Si no recibes la salud aquí, vas a disfrutar igual del más allá de la eternidad con el Señor. Gracias, Efraín, hombre de fe. Si pasaste trabajo o no pasaste trabajo aquí en la tierra,
si tenías mucho o tenías poco, si tenías casa o no tenías casa, si tenías carro o no tenías carro, si tenías buen trabajo o no tenías buen trabajo, si tenías dinero o no tenías dinero. Igualito, hermano, el que se va a ir a la condenación se va a ir con casa, carro, dinero y todo eso. Igualito se va si no recibe la salvación. Igualito se va a ir el que cree en el Señor, así no haya tenido casa, no haya tenido carro, no haya tenido dinero, no haya tenido nada, pero se va a la eternidad, que es la vida más larga en vida con el Señor. Y no le quiero llenar su vida de pesimismo, pero hablemos realidad. Así como muere el rico, hermano, y muchos no se han salvado del COVID, han muerto banqueros, empresarios, cantantes, artistas de todo tipo, de todo nivel profesional, han muerto políticos, han muerto de todos los estratos y de las esferas sociales en este COVID-19. Y murió ese rico necesitando el aire que su dinero no pudo pagar. Igualito que aquel que murió en su casa porque no pudo tener el oxígeno. Pero murieron los dos, como narra la palabra del Señor, que murió el rico y murió Lázaro. Y Lázaro fue llevado en su pobreza al seno de Abraham, al descanso. Pero ese rico fue al padecimiento eterno. ¿De qué le valió tener todo? Y sí, vuelvo a repetir, no le quiero llenar de pesimismo. Todos queremos tener la bendición del Señor y poder tener para nuestras necesidades. Y oremos al Señor, hermano, y seamos agradecidos igual. Porque Dios tiene recompensa de nuestra fe. Pero si puedes creer, la montaña se moverá. ¿Qué más? Su gloria descenderá. Tu vida Dios cambiará. Hay que cambiar la perspectiva de nuestra vida. Porque si no vamos a tener a un pueblo en los próximos años difíciles que le toca a la tierra, que es posible que se deslicen de la fe y terminen pereciendo igual que cualquier otro. ¿Y de qué ha valido conocer al Señor? Una reflexión que le dejo allí. Sigo acá. Entonces este hombre, hermano, no tuvo pena ni vergüenza de adorar, de glorificar el nombre del Señor. Otra lección, puntualizando esto, no se me puede olvidar. ¿Cuántas personas han venido a las iglesias buscando un milagro? ¿Cuántas personas han venido buscando una respuesta de Dios a su problema de familia, de matrimonio, con su hijo? ¿Cuántos hemos tenido? ¿Cuántos cientos, cuántos miles pasan por las iglesias? ¿Y qué vienen buscando? El favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿cuántos de esos, después de recibir lo que vinieron a buscar, volvieron? ¿Cuántos están en los templos siendo agradecidos? Muy pocos. Porque ¿sabe quién permanece? El que realmente comprendió y entendió en su espíritu. Ese es el que permanece. Entonces vamos a tener gente que son multitudes que correrán a los templos buscando el favor, pero cuando reciban el favor igual se van. Igual van a estar allí. Pero usted, amado hermano, usted, amada hermana, usted joven, adulto que está aquí en esta mañana, sea agradecido del Señor, sea cual fuere su circunstancia. Si no le va a agradecer por lo que está pasando hoy, agradézcale por ese comienzo que tuvo. Agradézcale por eso que Dios hizo al principio de su camino cristiano. No lo olvide, no olvide sus beneficios. Agradézcale, ese fue el comienzo. Y espere días mejores. En el Señor siempre hay que tener esperanza. Siempre, siempre. Ese uno que volvió solo hizo lo que le salió de su corazón. ¿Qué hizo? Lo alabó a gran voz y sin pena del qué dirán. A mí me gusta mucho cuando cantamos la canción, no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién digan, yo voy a estar con mi amado, porque habla de que uno es capaz de bajarse ante la majestad del Maestro en alabanza.
en agradecimiento y en adoración, hermanos, sin importar lo que nosotros somos. Ah, no, yo soy abogada, diría Davielki. No, mentira. Bueno, ella es abogada y juez de la República. Diría ella que yo, que estoy en un tribunal juzgando un caso, diciendo un veredicto. Yo me voy a arrodillar, yo me voy a acostar, rodilla en tierra, frente en tierra. Pues sí lo hace. Si hay agradecimiento, lo hace. Yo que soy tal cosa, yo que me muevo con tales personas, no importa, hermano, no importa. A este hombre no le importó. Él solo sabe algo, que era leproso y Dios lo sanó y por eso le está alabando. Solo eso. Y lo segundo es que se bajó totalmente postrado y entregado ante Jesús en agradecimiento. Seamos capaces, hermanos, de quitar nuestras coronas ante la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi tacita dice, ¿cómo es? Me bloqueé. Que las reinas no bajamos la cabeza porque las hijas de Dios no bajamos la cabeza porque se nos cae la corona. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, ante Dios nosotros somos capaces de quitarnos la corona porque la corona es la gloria que Él puso sobre nosotros. Somos capaces de quitarnos aún la gloria que Él puso solamente para reconocer la gloria que hay en Él. Hoy en día, cierto, a los hombres tenemos que decirle, ya va, no es esto que está aquí. Pero los hombres, ustedes saben, mírenme a mí. Yo hice tal milagro. Yo hice esto. Yo hice aquello. Yo. Y se reconoce al hombre. Y por eso decía que aquella fulana pareja que de verdad, no sé qué estará pasando ahorita, si por fin se divorciaron, si no se divorciaron, el cuento que tienen ahí, X. Decía, cuán grande es su caída, porque se enaltecieron tanto y los reconocieron tantos como dioses, que cuando viene la caída, hermano, el desplome es catastrófico. ¿Y de qué valió construir un imperio tan grande entonces? Para que ahora la gloria, que sí se ve perjudicada, que es la gloria del Señor, sea señalada por causa de los hombres. Eso es lo triste. Entonces uno tiene que acostumbrarse a que la gloria siempre es de... Hay que decirle a los hombres, iglesia, mira hacia arriba, mira al Padre. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Pon tus ojos en Él, no los pongas en el hombre, porque en este hombre hay humanidad, en esta mujer hay humanidad, hay debilidades. En esta mujer hay muchas cosas, porque también es un ser humano. ¿Sí? Porque cuando se idealiza extremadamente al instrumento, se pierde de vista al que realmente debe llevarse la gloria. Ese es el deber ser dentro de nosotros en el liderazgo como pueblo de Dios. Sin embargo, muchas veces no pasa así por la misma vanagloria de los hombres. Pero este hombre fue capaz de bajarse completamente. Ahora, aunque el milagro lo hizo Jesús, era para glorificar al Padre Celestial. Pero Él recibió la gratitud de los hombres. Y aquí puntualizo esto, ya vamos terminando. Jesús siempre decía cuando hacía un milagro una expresión y era para que el Padre sea glorificado. Dice, y Jesús hizo muchos milagros en diversos lugares y todo lo hizo para que el Padre fuera glorificado. Eso lo dice en diferentes tiempos, por eso no le busqué una cita en particular porque eso lo dice en diferentes momentos de la Escritura. Jesús estaba claro. Él dijo, no soy yo, es el Padre. Y Él siempre decía, yo no digo lo que yo quiero decir. Perdón. Gracias. Eso no es COVID. Se me fue la onda. Jesús decía, yo
no digo lo que quiero decir, sino lo que mi Padre Celestial quiere que diga. Yo no vine a hacer mis obras, sino las obras de mi Padre Celestial. Pero todo eso tenía un fin, y era que Él solo representaba al Padre aquí en la tierra, pero toda la gloria era del Padre. Y cuando Él oró por sus discípulos, Él dijo: la gloria que me diste, yo se las he dado, para que así como tú y yo, oh Padre, somos uno, así también ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que le hay. Entonces Jesús estaba claro que aunque Él era el instrumento, la gloria era del Padre. ¿Quién recibió aquí la gratitud directa? Jesús. Pero esa gloria Jesús la estaba ofrendando al Padre. Porque si seguimos la lectura, usted va a encontrar allí cuando Él dice: y no eran 10. Y después dice: y solo este, y de paso samaritano, fue el que volvió a darle gloria a Dios. Algo así dice. Entonces, Él estaba claro que la gloria era de Dios. Sin embargo, Él fue el que recibió la gratitud directa. Aquí yo le quiero decir algo, y sé que soy la pastora, pero no me mire como la pastora, porque en este momento este tipo de cosas es un poco más difícil de poder explicarlo siendo uno mismo de la casa. Esto es más fácil predicarlo tal vez en otro lugar. Hermanos, ciertamente, como les digo, y uno como pastor, como líder del Señor, uno tiene que enseñar al pueblo a que debe ver es a Dios, a que debe glorificar es a Dios. Porque hoy los hombres podemos estar aquí frente a ustedes, mañana pueden ser otros, pero la iglesia y la gloria siempre será de Dios, porque Él es el que es en todos, por todos y para todos. Ese es el enfoque real. Pero también, iglesia, el llamado es que es necesario que aprendamos a ser agradecidos. Que aprendamos a ser agradecidos no solamente con Dios. Hay que ser agradecidos también con los hombres. ¿Que vivimos en una sociedad de malagradecidos? Sí. ¿Puede estar todo el mundo entero lleno de malagradecidos? Sí. Pero usted sea diferente. Sea usted diferente. Sea agradecido con todos aquellos que de alguna manera han contribuido en su vida para algo bueno. Y aún dele gracias a Dios por aquellos que han sido espinas y cardos. Porque aún eso han sacado o lo mejor o lo peor de cada uno. Y hasta por ello hay que darle gracias al Señor. Pero es necesario que aprendamos a ser agradecidos. Y no le estoy mandando a hacer un ejercicio de esto fuera de la puerta de su casa para allá. Eso vamos en escala. Con los primeros que usted tiene que ser agradecidos como hijo es con sus padres. Sea agradecido con sus padres. Por lo menos si no le puede agradecer una buena crianza, por lo menos si no le puede agradecer un buen ejemplo, por lo menos agradézcale por la vida. Solo por eso. Porque sus padres fueron los instrumentos que Dios usó en la tierra para que usted naciera y para que usted cumpliera sus propósitos eternos. Entonces, dele gracias a su padre, aunque sea porque le dio la vida. Deseche todo lo demás si es basura. Pero aprenda a ser agradecido con sus padres. Aprenda a ser agradecido con su cónyuge. Si usted es un hombre, sea agradecido de su esposa. No importa que sea un poquito quejona, no importa que sea un poquito gritona, no importa que sea un poquito peleonera, no importa que sea un poquito maniática con la limpieza, con la disciplina, no importa que sea un poquito maniática con el cuidado de la casa, con el cuidado, etcétera. Póngale usted todo lo que usted quiera. Mire, hermano, aprenda hasta reírse de esas cosas.
pero sea agradecido de que por lo menos Dios le dio la oportunidad de casarse y de tener a su lado a alguien que le pasa la manito, aunque sea. Y le da calefacción en la noche, como dice Ordóñez. No estamos hablando de esos temas. ¿Me está entendiendo, iglesia? El problema es que a veces siempre antecedemos lo negativo. Y uno tiene que aprender a desarrollar el agradecimiento por las cosas buenas. No le agradezca porque sea gritona, no le agradezca porque sea peleonera, no le agradezca porque sea maniática, pero agradécele por estar a tu lado. Agradécele. Igualmente usted, esposa, que está aquí en esta mañana, agradezca al Señor por ese hombre que Dios puso a su lado. Que es medio así, medio asado, medio no sé qué. Gracias, Señor. Que son fastidiosos en la noche, son fastidiosos. Pero dele gracias al Señor que por lo menos tiene un hombre allí a su lado. Y si es trabajador, un buen hombre, que se porta bien con usted, dele más gracias al Señor. Y si le da platica, dele más gracias al Señor por ese hombre. Mi cuñado dice, Rebeca, no hables mucho de mí, porque las mujeres hoy en día andan buscando a los hombres que son buenos y andan viendo a ver para quitárselo a sus esposas. Entonces dice, no hable mucho de mí. Bueno, él se hace la ilusión, pues. ¿Qué? Pero hermano, usted se está riendo, pero ¿se han visto cosas o no? ¿Se han visto cosas? Mire, mujeres casando de verdad los hombres que son buenos, así sea destruyendo una relación para meterse con ellos. Y de la misma manera, hombres casando mujeres, porque entonces buscan la pechugona por todos lados y la explotada por todos lados. Pero cuando eso se sacia, vienen las otras necesidades. Entonces hay unas mujeres que son esbeltas, rolo de explotada, pero no saben cocinar, no saben lavar, no saben cuidar un hijo, no saben llevar una casa, no saben administrar y terminan botándolas. Y terminan buscándose entonces mujeres esto. Mosca, cuida lo que tiene, sea agradecido y cuida lo que tiene. Porque sí, hermano, estamos viviendo en un mundo perverso. Y los hijos sean agradecidos con sus padres. Los padres agradecidos del Señor por esos hijos que tuvieron. Y de esa manera, hermano, ¿sabe qué? Nosotros estamos cumpliendo la ley. La ley del Señor la estamos cumpliendo. Y finalmente, de todo eso, ¿a quién vamos a terminar dándole gracias al Señor? A Él, a Él. Dele gracias al Señor por el trabajo que tiene en estos momentos, porque sabemos lo estrecho que está esto. Y si no está trabajando en este momento, dele gracias también al Señor por este momento y dígale y pídale y clámele y ore y ayune para que le dé un trabajo. No puede haber trabajo en el mercado, hermano, pero Dios le va a proveer. Confíe, crea y esfuércese para que vea eso maravilloso del Señor, pero sepa darle también gracias por los momentos estrechos. Eso sí, aprovechemos los buenos momentos, los buenos tiempos, las bonanzas para hacer lo que tengamos que hacer correctamente. Pero hermano, aprenda a ser agradecido. Y no estoy diciendo que es una iglesia malagradecida. Tengo gente que de verdad, wow, Señor, yo digo gracias, de verdad. Más bien ellos lo saben, más bien yo me bajo. Porque sé que hay gente que tiene una comprensión de la palabra en muchas maneras. Y no le estoy diciendo con esto que necesariamente sea agradecido conmigo, no. Sea agradecido con todo aquel que ha contribuido en su vida espiritual, enseñando y ministrándole, así sea por algo bueno que hizo por usted. Ponga en balanza y en peso la calidad de maestros, la calidad de líderes y de personas que en algún momento de su vida le tendieron la mano. Aún con la misma iglesia como comunidad, ¿sabe? Aún en sus hermanos,
porque aún de lo que es la iglesia como un todo, aquí se comparte y aquí se reparte y aquí se atienden hasta donde podemos las necesidades de unos para con otros. Y hay que aprender a ser agradecido a Dios por todas esas cosas. ¿Me está entendiendo, iglesia? En esto tenemos que aprender a ser ejercitados si no lo hemos hecho. Y vuelvo y repito, aquí hay gente que es de calidad, pero sé que a veces uno evalúa a otras personas y otras cosas y uno dice, wow, de verdad que es solamente un trato del Señor en la vida de cada persona para poder entender estos temas. Porque si no aprendemos a ser agradecidos con aquellos hombres, con aquellas mujeres que dentro de la iglesia y dentro de nuestros hogares tenemos que ser agradecidos con ellos por naturaleza, entonces ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios a quien no hemos visto? ¿Valoraremos más a Dios que a lo que está aquí en la tierra, que vemos, podemos verlo, podemos palparlo? Eso se lo dejo para su reflexión final. Sea ese uno de 10, de 20, de 100, de 1000, de millones. Sea ese uno que cuando vea en su vida y aprecie lo que Dios ha hecho, vuelva y lo alabe y lo glorifique y lo exalte y sea capaz de bajarse hasta lo sumo, si es necesario, para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Estás dispuesto, iglesia, a ser ese uno agradecido? Ponte de pie.